tardes, buenas noches, buenos días, no sé cómo está encalado y vamos a ver ahora lo que es la ciencia, compa. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la ciencia? La ciencia. Así lo veo, compa, así lo veo. La ciencia, compa. La ciencia. La ciencia, compadre. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Cuerpos de doctrina metódicamente formados y ordenados que contribuyen a un grado particular de la humana saber. La erudición, habilidad, maestría, conjunto de conocimientos sobre cualquier cosa. Ciencia aplicada, aquellas que tienen por objeto el estudio de las posibles aplicaciones técnicas del descubrimiento científico. Ciencia ficción, ciencia exacta, ciencias naturales. Y por ejemplo, por objeto el estudio de los tres reinos de la naturaleza. Ciencia. Vamos a ver lo que es la física. La física. La física. 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 Ciencia cuyo objeto es el estudio de las propiedades de los cuerpos y determinación de las leyes que tienden a modificar su estado de movimiento sin alterar su naturaleza. Física, esa es física. A ver lo que es química. Química. La química tiene que ir con la composición de los cuerpos. ¿Ya? Composición de los cuerpos. La ciencia que estudia la composición de los cuerpos. Química. Ciencia que estudia la transformación conjunta de la materia y de la energía. Química, la biología. Y esto, ¿cuáles son los temas que voy a tratar hoy día? Biología. Ciencia de la vida de los seres vivos. Vida, biología, matemática. Matemática, ciencia que trata de la cantidad y que se ocupa un método deductivo para poder lograr los resultados. Humanismo y humanidades.
humanidades. Humanismo, humanidad. Humanismo. Humanismo. Humanismo, cultura y cultivo y conocimiento de la letra humana. Doctrina del humanismo, del humanista del Renacimiento. La letra humana. Y ahora primero la física. La física es la que estudia los elementos, la fuerza, la aceleración, la relatividad, esas cosas. Entonces, ¿cómo se mide la fuerza? La fuerza o la rapidez, por ejemplo, la rapidez. Existe metro, o sea, por ejemplo, una cantidad, una unidad de medida de distancia partido por el tiempo. Por ejemplo, para venir la velocidad, metros partido por segundo, o kilómetros por hora, ¿entendí? Entonces hay que saber más o menos las unidades de medida. Y pueden ser la magnitud, el peso, la distancia, puede ser varias cosas. Y yo estudiaba cuando era joven, entonces ahora no me acuerdo mucho, lo estoy engrupiendo ahí, para que ustedes sepan. Esa onda. Entonces la física se mide con vectores, ¿no? ¿Y qué son los vectores? Los vectores son puntos, en un espacio determinado. ¿O no? ¿Sí o no? Por ejemplo, está el plano cartesiano, está el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces, se ponen coordenadas. Entonces se le pone aquí, por ejemplo, vamos a decir 1, 2, 3, 4. Se le pone 1, 2, 3, 4. Los que van para abajo son negativos. Los que van para el lado de allá también son negativos. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, ahí va, el eje X y el eje Z. El eje X y el eje Y. Donde el eje X es uno de esos dos. Puede ser eso, puede ser. Me acuerdo cuál es el eje Y. No importa. Entonces se pone primero el eje que va primero, ejemplo 1,1,3. 1,3. Ahí, entre paréntesis. Clarísimamente, ahí está.
Entonces yo le pongo aquí, estos son datos. Entonces uno es del eje X y el otro del eje Z. O de X, y el eje Z es para trabajar los volúmenes de tercera dimensión. Entonces el primero es una coordenada y el otro es otra coordenada. Entonces, pongámosle que el eje más importante es el horizontal. Entonces el más importante es a primero. Entonces, pongámosle que sea este eje, el de aquí. 1 y 3. Entonces da un punto aquí. ¿Entendí? Ahí va. Ahí va viendo las coordenadas. Esas son las coordenadas. El plano cartesiano. El plano cartesiano. Entonces, las unidades de medida, compadre, que tiene la física son bastante. Son bastante, compadre. Con pipa, son bastante. Peso y medida, compadre. Entonces, por ejemplo, tenéis existen los kilogramos, los gramos, kilo en 1000, kilo, 1000, gramos, gramos, ¿entendés? Kilo, litro en 1000 también, litro en 1000, también en 1000, kilómetros, 1000 metros, kilo, 1000 metros, kilovatio, 1000 vatios, 1000. Un kilo de agua pesa, un litro de agua pesa, un litro de agua pesa un kilo. Un litro de agua es un kilo. Entonces están los acres, hectáreas, en hectáreas, el acre, atmósfera, calles de fuerza, pica, galones, kilogramos, hectáreas, electrolitos, libra, metros cuadrados, metros cúbicos, metros por segundo, milla, nudo, onza, pie, pulgada, yarda, litro, watt. Entonces eso también tiene que ver con lo que la física cuántica también tiene que ver con la unidad de medida, el Wonk, el Wonk, ahí busca usted cómo se llama, es una cuestión chiquitita, inestable, si la voy a medir se deshace. Entonces, tenemos ahí, compadre, se puede medir la rapidez de un cuerpo, compadre. Si tú tiras un cuerpo de cierta altura, el impacto se multiplica por el peso, el peso por segundo, se multiplica, el peso se multiplica a medida que esté más alto. Mientras más alto, más fuerte la caída. O sea, bueno, que estoy cabrón. De qué manera no sé, no. Yo soy harto, sí. Pero no, gracias. Entonces, la física tiene que ver con la fuerza, compadre, con la fuerza, con la mecánica, con diferentes cosas. Entonces, la física también tiene que ver
con las variables que toma un cuerpo, cómo reacciona frente a impulsos externos. Profecía, lo único, compadre, que te permite a ti cargar energía es comer, ¿entendés? Comer, comer. O si no, descansar. Yo cacho que descansar es una. Me toca pegarte una siestecita, es bueno, y te recargar. Pero el cuerpo necesita energía, energía importante. Existen diferentes tipos de energía. ¿No? La energía eólica, energía nuclear, energía eléctrica. Ahora está aquí, está haciendo el empeño al hidrógeno verde. Esa cuestión se hace con agua. Y el agua está escasa. El agua está escasa. Ya, pues, eso me digo. Entonces, tenemos a darle elementos, compadre. Tenemos a darle elementos, compadre, que tiene que ir con la química y con los compuestos químicos. La unidad de medida de la química es el átomo. Y el átomo se compone de tres partes. El núcleo, en el núcleo están los neutrones, los electrones y los protones. Los electrones y los protones. Los electrones. Los neutrones tienen carga positiva, neutra, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. El átomo. La unidad de medida, compadre, en la biología, la célula. La célula tiene un núcleo y tiene lo que está por arriba del núcleo. Entonces, todas estas cosas, compadre. Y para aplicarle ciencia, tenéis que ocupar el método científico que consta de 6 etapas. Yo voy a nombrarlas aquí me acuerdo. Primero uno hace una hipótesis, uno recopila información, hace una hipótesis, después experimenta, compadre, con relación a la hipótesis, lo comprueba, compadre. Así es lo que tiene que hacer. O sea, si por ejemplo yo digo, ¿qué pasa, compadre, si yo esta cuestión? Voy y lo hago, me da un resultado, lo compruebo, si se cumple en otras partes, y después saco una conclusión. De ahí sale el método científico. ¿Entendí? Entonces, con eso se pueden hacer diferentes. Es una metodología que sirve para todos los tipos de estudios científicos. ¿Entendí? Entonces, por ahí comparan, en la ciencia han investigado tantas cosas. Y hay un físico, una físico importante dijo que, no sé si importante, pero dijo, la materia está compuesta por átomos. Toda la materia está compuesta por átomos. Y hay átomos también en la tabla de elementos. ¿Y cómo se lee la tabla de elementos? Que tiene un nombre y un símbolo que está en latín. Y empieza con unas letras. Por ejemplo, el oro, AU, el oro, AU, oxígeno O, hidrógeno H,
la plata G, el sodio Na, el fósforo P, el litio Li, el nitrógeno N, Ni, el níquel Ni, el nitrógeno Ni, el cobre Q, el azufre Z, el azufre S, el azufre S, el cobre Q. No, eso es importante, hermano. Entonces tienen un número de carga y el número que tienen el número de cómo van en la tabla periódica de elementos. Son como 200. Son como 200. Son como 200. No son como 100. No sé, son más. Son como 200. Son como 200. Entre 100 y 200 elementos. Entonces esto ahí se va desintegrando. No sé si se van formando. Hay una cuestión que, por ejemplo, los metales, ¿cómo se forman? De un metal con otro metal se forma una aleación. Porque no hay una mezcla. ¿Entendieron? Entonces tienen los números, los símbolos en latín, igual que, por ejemplo, el hombre. El hombre viene de la cosa, de la nomenclatura, de la biología. Entonces, el hombre tiene su nombre, lo tiene en latín, el nombre del género, la especie, y cómo se llama. El Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. En latín. Hombre que piensa. Hombre que piensa. En latín viene su nomenclatura. De repente, una flor se llama la florcita blanca, lo ponen Australopithecus tecus tecus. Una cuestión así. ¿Entendí? Se llama nomenclatura. Pero tiene otro nombre. Sí, eso es parte de la rama de la ciencia. De la ciencia. Estoy puro copiando más. Digamos, la biología estudia la vida. Hay estudios que estudian, por ejemplo, de los vectores se escriben así. Describen con una flechita arriba. Flechita. Una flechita. Una letra y una letra. No, 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 así mejor. No decir nada de esas cosas. Esa. Pero ahí debería usted saberlo. ¿Para qué preguntan? ¿No? Digamos, entonces estamos en la rama de la biología. Están, compadre, la zoología, la antropología, la ciencia, la, la zoología estudia los animales, la antropología estudia el hombre, la botánica estudia las plantas, y hartas más. Entonces tenemos que en plano artesiano están los números X, Y, Z, X, Y, X, Y, X, Y. No me acuerdo cuál era cuál, pero el primero es una coordenada, entonces un dato. Te dan el dato, tenés que verle ahí en uno y después tres, por ejemplo, ahí o al otro lado. Pero tiene que ser, por ejemplo, en un gráfico debería ser X, Y o Y, X. No me acuerdo cuál es la X, si la van a arriba no. Y entonces uno es la X y el otro es la Y. Lo pone ahí más. Entonces también podéis estudiar la tangente, la cotangente, el seno, el coseno, la parábola. ¿Entendí? Esas cosas. La tangente. ¿Para qué te sirve la tangente? Para estudiar la sombra.
la distancia, todas esas cosas. Porque estoy harto sabiendo de las tangentes, la distancia que hay de aquí al sol. Puedes saber otra cosa con la tangente y el seno. Entonces, ahí ustedes ven que hay números. Hay números que están en negativo, hay números que están en positivo. Entonces, los números se clasifican según la matemática en reales, números reales, números reales, números reales. Los reales están está ahí altos números. Entonces están los naturales, que son los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5. Y el 0 obviamente, porque sin el 0 no se pueden formar los otros números. 0, después están los números enteros, los números. ¡Miau! Los números. Los números. Los números. Los números. Los números enteros. Los números Z, que son los números naturales, los números. ¿Cómo se llama? Que son los negativos, el infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. Después el 1, el 2, el 3, el 4. Después vienen los racionales, conjunto Q, que son las fracciones. Las fracciones, y esos son igual que 0,5, que la fracción, los decimales. Están los números primos. Los números primos. Hay unos números que son, los números primos son divisibles por sí mismos y por el 1. Por ejemplo, ¿cuál es el número primo? El 99. No es una lista, son números que están predeterminados ya. Hay otros números, compadre, como el Q o el pi 3,1416. 3,1416. Están los números periódicos. Que por ejemplo los periódicos son esos los que tienen, por ejemplo, 3,66. Entonces se le pone una rayita arriba. ¿Sí? Una rayita arriba. Entonces ahí están los números. Deben haber más clasificaciones. Entonces, ¿qué operaciones se pueden hacer? Se pueden hacer sumar, multiplicar, dividir, restar, operaciones básicas. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se suma entre números positivos? Bueno, entonces, los números positivos por el 0 se suma 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. A más B es igual a más C. Más C. Porque es un número diferente. Después tenemos que para sumar. Entonces tenemos A más menos A más menos B da A más menos B, da un número diferente, pero se suman y se restan. Para sumar tenéis que restar. Para sumar números positivos o negativos tenéis que restar. Por ejemplo,
menos C. Entonces, número negativo, se suma positivo más positivo, da positivo más positivo, da positivo. Negativo más negativo da positivo. Negativo más positivo da negativo. Positivo más negativo da negativo. Los números diferentes, da operaciones diferentes, da diferente. Iguales, o sea, más, más. Menos, más, menos, menos. ¿Entendí? Entonces, ¿cómo se suma? ¿Cómo se resta, por ejemplo? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se resta? Tenéis más, tenéis A, menos, menos C, menos B, igual C, C. Entonces tenéis, ¿cómo se resta? Tenéis un número, por ejemplo, tenéis un número, un 7, tenéis menos, menos 4, menos 4. Entonces, tenéis que cambiar el signo, ese, y ese, ponerlo, multiplicarlo por menos 1, una vez, ¿sí? Y te da 4. Y 7 más 4 te da positivo. Tenéis que cambiarle el segundo número y el signo. Y multiplicarlo por menos 1. No, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, si a mí me mataba hasta la profesora de matemáticas. Así de era la ciencia. Sigamos a esa hora, compadre. Entonces, vamos a ver, compadre. Ahí los números. Entonces, la fracción, por ejemplo, tenemos que la fracción 1/2 es igual a 0,5. 1/2. 1/2 es 0,5. Por ejemplo, pongámosle 1 dividido por 2. 2 en el 1 no cae. Tenéis que darle 0. Tenéis que darle un 0 al 0. 1, entonces como antes no caía el 2 en el 10, tenemos una coma. 2 en 10, 5. Entonces 0,5. 0,5. O sea, un medio es 0,5. 0,5, compadre. Decimal, fracción, decimal. Se convierte en decimal. Las proporciones. ¿Cómo se sacan las proporciones o porcentajes? Entonces dice, tenéis datos, ¿ya? Si en una casa de 20 personas, el 50% de hombres y el 50% mujeres. El 50% de hombres. ¿Cuánto porcentaje mujer? Entonces, aquí poní una casa de 20 personas. El 50 de 20, el 50% es hombre. Y el 50%, el 20% de hombre. 20, es que no me acuerdo cómo hacer pero la cuestión es, compadre, que tenía tenía, a ver, ¿cuánto es el 20% de 500? ¿Ya? El 20% de 500. 20% de 500. Entonces, tenía ahí, ¿cuánto es el 5%? El 5% el 20% de 500, ¿cuánto es?
Entonces tenéis 100%, 500. El 20%, ¿cuánto es? X. ¿Ah? Ahí, ese. No, ese no es. El 20%, el 100% de 100% de 500, ¿cuánto es el 20% de 500? Tenéis 100% del 500 y tú dices el 20% de 500. Entonces multiplicáis cruzado este con este y lo dividís por 100. Entonces multiplicáis 20 por 500 son, ¿cómo multiplicamos? 500 por 20. Entonces ahí multiplicáis 500, así como se multiplica ahí en Chile, 500 por 20. Entonces le poní el 0 aquí, le poní multiplicar 2 por 500, te dan 1000. Y le agregáis el 0, te dan 10.000. 10.000. Y tú esto después lo dividí por 100. Lo dividí por 100. Lo dividí por 100. Y después simplificáis. Simplificáis. Simplificáis 100. 1. Después sería 100. 100. ¿Cuánto es el 20% de 500? Vamos a dar esta más. Multiplico 500 por 500. 500 por 20. 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0. Lo dividimos por 100. Mira. No puede ser. Si 100 es 50%. Está bien, ¿no? 20% de 500 no puede ser 100. ¿O sí? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. El 20% de 500 son 100. Sí, o sí. Si se divide 500 por 20, son 5. Está bien, 100. Son 100. Sí, yo sabía. No soy tan longe. La cuestión es 100. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Y está excelente. 100%. X igual a 100. ¿No? Multiplicar cruzado. Multiplicar y dividir por el que está cruzado la X. Así. Bueno, pura sabiduría, pura sapiencia. Entonces tenemos aquí geometría también dentro de la ciencia de las matemáticas. Entonces tenéis tu plano cartesiano. ¿Y qué es lo que decís? Un punto. Un punto es una ubicación en el espacio. Una línea. Una línea es un conjunto de puntos. ¿Y qué es lo que formáis con la línea? En el plano cartesiano voy a armar un triángulo. Entonces tenéis figuras, el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, y las figuras en 3D
un cilindro, compadre, un cilindro, una esfera, un círculo en 3D, una esfera, compadre. Tenés un cuadrado, un cubo, un triángulo, una pirámide, un rectángulo, un paralelepípedo. Así, ¿entendieron? Ahí. Tírate la figura en 2D, círculo, cuadrado, triángulo, esfera, vale, paralelo, vale, rectángulo. En 3D, círculo, esfera, cubo, pirámide, paralelepípedo. Existe otro también que es el tabloide, el trapezoide. ¿Y cómo se trabaja con esto? ¿Cómo se hace un triángulo? Tú tenés que pescar, por ejemplo, ¿cómo se hace un triángulo? Ahí va. Hace una línea. Hace una línea ahí. ¿Entendés? Hace una línea. Y pescáis un compás, le ponéis la punta ahí y el labio lo ponéis y lo así trazar para acá. Lo ponéis de nuevo y lo decís así. Y ahí te da un punto. Y ahí unís los 3 puntos. Vamos a hacer un cuadrado. No, ahí tenéis con cuidado, tenéis que hacerlo. ¿Cuántos tipos de triángulos existen? Se clasifican de acuerdo a sus lados. 3 lados iguales. 3 lados iguales aquí. Equilátero. 2 lados iguales. Isósceles. Todos los lados diferentes. Escaleno. ¿Sí? Escaleno. Ahí va. Según los grados. Se miden como la suma de los catetos cuadrados igual a la hipotenusa cuadrada. Esos son los catetos. Cateto de ese y ese. De hipotenusa esa. Entonces, para medir eh, los triángulos se pueden medir, clasificar según las medidas. Pues. Entonces, menos de 90 grados se llama acutángulo. Entre 90 y 180 se llama ángulo acutángulo, ¿sí? Después ángulo recto 180 grados. Entre 180 y 360 obtusángulo. Y entre 60 triángulo extendido. ¿Cómo se miden los triángulos, compadre? Por ejemplo, se mide el rectángulo, mide 90 grados. 90. Pero tú tenés que, si querés medir ese vértice, si este mide 90, estos tienen que medir 360. La suma de esos tres, 360. O 180. 360. No me acuerdo si eran 360.
Pero el ángulo aquí va, y le lleva una línea recta más afuera, ese tiene que ser complementario. ¿Sí? Eso tiene que ser complementario. Los ángulos complementarios son los que completan 360. Los suplementarios, 180. Y cuando hay un ángulo recto aquí, por ejemplo ahí, ese mide 90, ese también mide 90. Y si tú trazas una paralela y una diagonal, ese mide lo mismo que ese. Ese mide lo mismo. No, ese mide lo mismo que ese. Ese mide lo mismo que ese. Ese mide lo mismo que ese. Y ese mide lo mismo que ese. Ese mide lo mismo que ese. Y ese mide lo mismo. Y ese mide lo mismo que ese. ¿Entendí? Bueno, estoy entusiasmado. Entonces, ¿cómo se mide la área, la superficie? La área, compadre, el área del borde. La superficie es lo que está dentro. ¿Cómo se mide el área de un cuadrado? Se multiplica, se suma S más S más S más S. La superficie se multiplica S por S y da la superficie. El del área se suma, se suma, entonces se suma, se multiplica. Esto es una pincelada, una estufazo, compadre. No va a pensar mal. Entonces, ¿qué es lo que podías hacer tú con el ángulo? A sacarle el centro. A sacar el centro. ¿Cómo se miden los círculos? De ahí, compadre, de ahí. De ahí está el diámetro, compadre. El diámetro. De ahí se mide el diámetro de la. Y refiere ese círculo a su eco, la circunferencia. Entonces tú tenés que pescar el compás y lo medís así. Entonces tenéis que sacarle el círculo, un círculo que va por aquí adentro y un círculo que va por aquí afuera. Entonces el que va por dentro se llama circuncentro y el que va por fuera ortocentro. ¿Cómo se saca? Entonces tenéis que pescar el compás, de así una rayita para allá, la otra rayita para allá, ya da un punto. Ese lo unís para allá. Después hacer una rayita para allá, otra rayita de allá, después te dar otro punto aquí. Ahí, después otro punto ahí, y después tú pones el compás ahí, y si es un triángulo equilátero te va a dar el círculo fácilmente, y si es por dentro también, tenéis que sacarle el punto ahí. ¿Para qué se ocupa? No sé, no sé, no me contigo. Entonces, allá ya que tenemos una vez formado el criterio formado, vamos a hablar un poco de lo que es la humanidad, compadre, el humanismo. El humanismo, compadre, es importante. Que, ¿cómo se llama? Que antes del humanismo, que un movimiento cultural, hay una especie de movimiento cristiano, cristiano, no cristiano, sino que la gente creía más en Dios, pues Dios era lo más importante. Más que nada, no era tan importante Dios, más que nada era importante la iglesia. La iglesia no es Dios. Pues me van a disculpar, pero la iglesia no es Dios. Dios no le cobra a la gente diezmo, por ahora. Lo que le cobra a la iglesia es el servicio que prestan, ¿no? Pero Dios no dice que tienen que pagarle el diezmo porque no hay nadie, compadre, que lo vaya a recibir.
¿Entendés? Entonces, eh, la papa, compadre, ponerse a cobrar porque no, porque Dios dice que o cuando el santo nombre de Dios, ni cagar, ni cagar. Por ejemplo, hay ramas de la biología y de físico que estudian cuestiones para investigar, compadre, pa investigar sobre Dios y sobre la creación, po. Pero es que tú, una investigación, si tú haces una investigación, tú la vas a llevar hacia un lado puntual, pues entonces todo lo que tú investigues te va a servir para plantearte una hipótesis y tú mismo eh, resolverla. Entonces decir, no, esta pelota es amarilla y la pelota no es amarilla. Pero tú vas a buscar por todos lados en la investigación que la weá es amarilla, ¿no? Vas a la investigación de acuerdo a cómo te saliendo los resultados, ¿no? Así es la ciencia, compadre. Así es el humanismo. Por ejemplo, la biología, que tiene que ver con el estudio de la vida. ¿Qué estudia la biología? La vida, compadre. Es una cuestión que, cómo se origina la Tierra. Uno dice que fue una explosión, el Big Bang, y ahí se originaron todos los cuerpos, compadre. Yo no voy a plantear mi teoría ni mi creencia, compadre, lo que pienso yo, porque este informe no es para plantear mi teoría religiosa, pero hay una teoría en biología que dice que la selección natural, cuando un hombre se junta a una mujer, que es lo que es una selección natural, las mujeres le eligen más y el hombre también, pero es la mujer la que decide, es la mujer la que dice, bueno, por aquí, por ahí, ¿entendido? Entonces, la selección natural. Entonces, yo veo, compadre, que en estos instantes en la humanidad no hay. Algunos plantean, no, que el mono, que la cuestión, el Australopithecus, la cuestión. Pero en este tiempo yo no veo selección natural por ningún lado. No, porque ahora con estos movimientos culturales, estos que andan van de un lado a otro, que son medios nómades, la mujer no elige, la mujer se ve obligada, compadre, se ve obligada a cumplir ciertos estatutos o ciertos parámetros, compadre, a los cuales la ve del hombre. Como está el hombre o el personaje aquel que tiene la suerte de meter los goles. ¿Sí? Entonces no, la mujer no tiene opción ni siquiera de defenderse. Los, los giles llegan y se la... ¿ah? Cualquier mujer, compadre, cada rato, compadre, no la dejan ni trabajar tranquilo. ¿Cachai, no? Entonces, eh, la selección natural no existe. Mi hombre califa va, compadre. Tiene platita, va. Se ve con aminita por aquí, por allá. Después ya no importa ni la genética, ni una weá. Métete, la genética es importante.
porque es lo que da la información para los cuerpos del que viene después, de los que vienen después. Y esos movimientos humanistas que, que surgieron en el Renacimiento, más o menos, antes del nacimiento, antes del Renacimiento, que una forma de rebelarse ante la fe. Y tú no tenés que rebelarte ante la fe. Al contrario, pues, si tenéis problemas, tenéis que aferrarte más a la fe. Porque la fe es la que te va a salvar. Pero no la iglesia. La iglesia no. No sé, por mi punto de vista, pues, yo dije que no iba a poner me iba a poner mi punto de vista, pero yo veo, compadre, que hablan mucho, compadre, dicen, no, que la selección natural, compadre, y que, y que los recursos naturales, pero no respetan nada. Entonces ahí salió, compadre, que el hombre era lo más importante, pero si van a tener una historia, compadre, que ha durado más de bastante años, no veo por qué andan diciendo por ahí que Dios vale callar, ¿entendí? Sobre el punto de vista que tengo yo. Pero el que quiere creer, que crea, compadre. El que no me interesa, pero ustedes mismos no están cumpliendo consecuentemente con sus promesas, con sus parámetros. Pero que creo yo, compadre. No sé si vamos a hablar de humanismo. Habría que respetar, compadre. No, y esto, en este instante hay mucho movimiento migratorio, compadre. Y se ve, compadre, que hay un tipo de ánimo diferente, compadre, a lo que la humanidad está acostumbrada a ver. Pero la vida se ve con más fe que antes, compadre. Yo veo, compadre, que va a haber una guerra. Puede haber una guerra, compadre, pero yo tengo fe, yo tengo fe. Yo creo en Dios, compadre. Ustedes todos creyeran en Dios, pero no se puede. Yo creo en Dios, compadre. Yo me tengo fe. Yo me tengo fe. Entonces, esos eran los cursos que me hacían a mí bueno, la academia de los gemelos Lose, en la academia de Mario Mesa, me dicen, no, me dicen, en el colegio, en el colegio me dicen que tengo el pelo verde. Y el cabro chico le dice, ¿por qué? No sé, weón. Está con chiste, está con chiste. Ya, bueno, ese ha sido mi informe de la ciencia. Adelante, estudio.